vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que ha estado sucediendo en torno a la violencia en nuestro país, sobre todo en la violencia cuando hablamos de las cuestiones electorales. Cuestiones electorales en donde, bueno, pues no podemos dejar de lado lo que ha estado sucediendo en algunos casos, sobre todo en contra de algunos candidatos. Escuchábamos el discurso apenas el domingo, este discurso que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, en donde ahí, bueno, pues se hablaba acerca de una de las cosas que no se puede permitir es la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Data Cívica, esta organización no gubernamental, está haciendo un estudio muy interesante, que el nombre es fuerte, Itzel, votar entre balas, pero me parece que es la forma pues más correcta de describir lo que está sucediendo. La maestra Itzel Soto Palma es la coordinadora del proyecto precisamente Votar entre balas de Data Cívica, y los resultados que tienen para el mes de enero pues son resultados que nos hacen ver lo que puede avecinarse ya que inicie el proceso electoral. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Fíjate que exactamente ahorita que te estoy dando la bienvenida y te estoy saludando, está saliendo también el reporte de las ciudades más violentas del mundo durante el 2023, y lamentablemente tengo que informar que 7 de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, y me parece que algunas de estas son las que ustedes también tienen por ahí como donde se registraron los hechos violentos. Cuéntanos un poquito los resultados que encontraron durante este estudio en enero. Sí, nosotros hacemos una base de datos con los registros de los eventos que llamamos de violencia criminal, político-criminal, que son asesinatos, atentados, secuestros, desapariciones, personas que se desempeñan en la política por parte de grupos de la delincuencia organizada. Y entonces lo que vemos, llevamos haciendo este registro desde 2018 y lo actualizamos cada mes. Y lo que vemos es que es sobre todo, esta violencia ocurre sobre todo en contra de autoridades que se desempeñan en el ámbito municipal o contra personas aspirantes a cargos municipales. Entonces, justo 2018 y 2021, que fueron años en donde hubo elecciones para cargos municipales, vimos que aumentó el número de asesinatos, de secuestros, de desapariciones en contra de precandidatos, pero también en contra de funcionarios que ya ocupaban puestos de elección popular a nivel municipal. Por eso, en 2024 estamos lamentablemente previendo que como también son elecciones concurrentes, también va a haber un aumento de este tipo de violencia. Entonces, sobre todo ocurre a nivel municipal. No imaginemos como grandes magnicidios, sino está ocurriendo todos los días de manera impresionante. Los datos sí son bastante preocupantes, pero sobre todo en contra de, por ejemplo, síndicos, tesoreros municipales, alcaldes y de las personas que están compitiendo por estos puestos. Me llama la atención que son normalmente a nivel municipal. En la cadena de seguridad hemos visto precisamente que las autoridades, las policías municipales, pues siempre son el eslabón más débil, pero parece que esto es una situación que han aprovechado los delincuentes. Sí, así es. También, también en nuestra base de datos medimos los ataques en contra de funcionarios de seguridad que son atacados pero fuera de combate. Por ejemplo, hemos encontrado varios casos en los que asesinan al director de la policía municipal cuando éste iba a recoger a su hijo a la escuela. Casos así que leemos como directamente como una forma en las que el crimen organizado está buscando incidir en los resultados o de electorales o bien para obtener cierta protección por parte de las autoridades o información o dinero o puestos. Es ahí en donde, bueno, aumenta la violencia cuando estas redes informales, le llamamos nosotros, entre crimen organizado y autoridades. Puede ser que haya una reestructuración de estas redes informales, y eso ocurre pues cuando hay elecciones, se pueden como reconfigurar los acuerdos ilegales, ¿no?, entre autoridades y crimen organizado. Y algo que lamentablemente vemos es que
Este tipo de violencia ocurre hacia todos los partidos políticos, ¿no? No está focalizado hacia un partido en particular. Y esto es porque, bueno, lamentablemente todos los partidos políticos están inmiscuidos de cierta forma en estas redes ilegales pues de corrupción con la delincuencia organizada. Entonces tenemos, si lo medimos únicamente con autoridades que ya ocupan el cargo, como tenemos más autoridades de Morena ahora elegidas, pues es más representado Morena, pero por esta razón, si lo vemos solo en precandidatos, integrantes de partidos, no hay diferencia entre partidos políticos y esto es algo muy interesante. Algo que sí notamos en este último mes, por ejemplo, es que más que en contra de un partido en específico, lo que pasa es que los cargos a nivel municipal de un partido que son atacados coincide a veces con que son los partidos opositores al partido que está en la gubernatura, ¿no? Eso es un fenómeno que estamos viendo y que hay que profundizar, pero otros autores también lo han resaltado. Con estos datos, con estas investigaciones que realizan, podemos llegar a la conclusión, al análisis, por supuesto, de manera responsable y partiendo, insisto, con los datos, de que este tipo de ataques se dan por la intromisión del crimen organizado para tratar de influir en la elección, es decir, de imponer sus candidatos o desde ahorita tratar de someter al próximo candidato, al próximo presidente municipal, al próximo regidor. Sí, sí lo podemos ver con los datos y además hay diferentes personas que estudian estos temas y que han concluido algo similar, porque justo te decía, en 2018 y 2021 vemos que aumenta este tipo de violencia. O sea, y aumenta justo el punto máximo de víctimas que hemos contabilizado es un mes antes de las elecciones municipales, en 2018 y 2021, que son los años a los que tenemos, desde los que tenemos información. Entonces, también hay investigaciones ya no solo con datos, sino cualitativas, en que también vemos que el eslabón, como el primer eslabón de por donde entran los grupos de la delincuencia organizada, son a través de puestos a nivel municipal. Las alcaldías son puestos claves y es por ahí en donde se tejen primero estos lazos informales de corrupción. Entonces es la forma de incidir de crimen organizado, la primera forma de incidir, digamos. Y pues también son justo las alcaldías, pues el eslabón más débil, ¿no? Donde hay menos presupuesto, están más olvidados, etcétera. Entonces también es más fácil por ahí incidir o adentrarse a las decisiones políticas por parte de los grupos de la delincuencia. Claro. Entonces, sí, los datos corroboran eso porque vemos justo con los picos, justo cuando hay elecciones a nivel municipal. No pasa lo mismo con las elecciones a nivel estatal. Y también esto es apoyado por pues, las personas investigadoras de estos temas. Y aquí hay otro tema, te robo un minuto más, maestra Itzel. Hablamos ahora de impunidad. En este estudio hay resultados de que de todos estos hechos violentos, ¿cuántos verdaderamente se sabe qué sucedió? ¿En cuántos verdaderamente hay detenidos? ¿Cuántos de estos casos han sido castigados? Sí, pensamos que son la minoría, pero es una variable que no tenemos en nuestra base de datos porque no hemos llegado hasta ahí todavía, pero es un segundo momento de la investigación. Que sí queremos hacer solicitudes de información, por ejemplo, a las fiscalías, a los partidos políticos, para ver cómo se dio seguimiento a estos ataques. En algunos, sobre todo a los que son homicidios, Claro. debe haber una carpeta de investigación abierta, etcétera, y hay que darle seguimiento. Hay algunos otros ataques que son, por ejemplo, amenazas, que es más difícil dar seguimiento, pero sí definitivamente parece que son la minoría, pero estamos todavía próximos a saber bien con exactitud a cuánto se les ha dado seguimiento y cuál es el seguimiento. Muy bien. Maestra Isette Soto Palma, coordinador del proyecto Votar Entre Balas. Sé que a partir del 1 de marzo van a tener mucho trabajo. Si me lo Sí, permites, mantenernos en contacto para saber cómo va avanzando esto, porque seguramente a partir del inicio de la elección
estas cifras, que esperemos que así, que no sea así, pero seguramente estas cifras se podrían incrementar, ¿o qué es lo que ustedes esperarían? Sí, justo lamentablemente eso, que aumenten, esperemos que no, pero sí hay que dar más apoyo, sobre todo a las policías y a las autoridades locales, que es ahí donde el crimen organizado eh, pues se inmiscuye y es más violento. Muy bien, bueno, pues ahí está el diagnóstico, ahí está el diagnóstico, ahí está lo que, claro, lo que está sucediendo, pues ya nomás es cosa de que alguien se atreva a agarrar al enfermo y darle la cura y sobre todo, bueno, que se empiece a aplicar. Ahí está autoridades, ahí está ya todo el estudio hecho para saber en dónde se tienen que poner a trabajar. Maestra, muchas gracias. Hasta luego.